Cordial saludo, estimados estudiosos. Les doy la bienvenida a esta videoclase sobre dibujo técnico e interpretación. El objetivo de esta videoclase es dar a conocer a ustedes, los estudiosos, las bases del dibujo técnico, así como sus elementos, también las proyecciones ortogonales y las escalas. Abordando entonces el tema, digamos, del dibujo técnico, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, podemos ver que es el conjunto de normas y preceptos aplicables al diseño y fabricación de ciertos productos, de acuerdo al ICONTEC. Eh, Tiene una serie de elementos el dibujo técnico y uno es el punto. ¿Sí? El punto es una representación de posición fija en el espacio. Encontramos cuatro formas de representar un punto en dibujo técnico. El primero es la unión de dos líneas o cortando dos líneas. El segundo es con un círculo y el tercero es con un cuadrado. La línea entonces es una sucesión infinita de puntos, ¿sí? Entonces es la unión de muchos puntos. Encontramos diferentes tipos de línea. Está la línea recta, está la línea curva y está segmentos de líneas. Entonces aquí vemos un segmento de una línea o un segmento de una línea curva. O hay líneas poligonales. También están los polígonos, ¿sí? Que es una figura que es plana y está delimitada por una línea poligonal cerrada. Una línea cerrada, ¿sí? Como vemos aquí, es una línea poligonal cerrada, ¿sí? O sea, tiene varias líneas. En, en este caso encontramos polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares, entonces todas sus líneas son de mismo tamaño. Entonces allí tenemos lo que son los triángulos, los cuadrados, que tienen cuatro lados, los pentágonos, tienen cinco lados, cinco líneas que se unen para formar la figura. Un hexágono con seis líneas, heptágono con siete líneas y un octágono, ocho líneas. Son polígonos regulares. Están también los polígonos irregulares, es decir, que las líneas que lo conforman no son del mismo tamaño como si lo son en los polígonos regulares. Entonces, igualmente hay triángulos que tienen tres lados, pero con lados distintos, ¿sí? En este caso sería un triángulo equilátero, porque todos sus lados son iguales, y en este pues ya encontramos los diferentes triángulos. Esta ya no es un cuadrado, sino es un cuadrilátero que tiene cuatro lados, pero son distintos. Igualmente un pentágono, pero un hexágono, un heptágono y un octágono, pero lo que vemos aquí entonces es que están organizadas de diferente manera y son de diferente tamaño. Entonces son irregulares. Esto es un polígono. También contamos con los poliedros. Los poliedros están conformados por polígonos, es decir, por figuras planas. Entonces, vemos que van aumentando. Primero está el punto, luego la línea es una unión de puntos, luego las líneas conforman los polígonos y ahora los polígonos me conforman un poliedro. El poliedro, pues les dije, es un sólido que está conformado y delimitado por polígonos o figuras planas. ¿Qué partes tiene un poliedro? El poliedro tiene sus caras, que son estas, por ejemplo, que son los polígonos que conforman y delimitan. Esta sería una cara, esta sería otra cara, esta sería otra cara, ¿no? Y esta sería otra cara. Esos son esos polígonos que lo conforman y lo delimitan. Tenemos las aristas, que son los bordes de cada uno de esos poliedros, ¿sí? Que son estos lados.
sea, aquí vemos esto es una arista, aquí habría otra arista, aquí otra. Y tenemos los vértices, que son los puntos donde se encuentran varias aristas. Entonces vemos aquí una arista, aquí otra y aquí otra. Y aquí se encuentran las tres. Este es un vértice. Si identificáramos otro vértice, aquí habría otro, donde más se encuentran. Aquí también se encuentran las aristas. Entonces estos serían los vértices. Estas son las partes que tiene nuestro poliedro. Estos poliedros los podemos ver en proyecciones ortogonales. ¿Para qué nos sirven? Pues para poder ver un objeto desde diferentes ángulos o depende desde donde lo estemos viendo, eh, podemos proyectar nuestro elemento. Tenemos tres tipos de vistas. Una vista es la vista de perfil, otra vista es la de alzado y otra es la de planta. Entonces aquí en los dibujos podemos observar, si la persona está aquí, eh, de frente, lo que va a encontrar de frente es la vista de perfil, ¿sí? Lo que va a encontrar al lado es la vista de alzado y lo que va a encontrar por encima es la vista de planta o superior. Entonces, tenemos que establecer pues cuál es el frente que vamos a tomar. En este caso establecimos que B es el frente, entonces ese va a ser el perfil, C va a ser entonces el del lado, que es el de alzado, y por encima es el de planta. Esas son las tres tipos de proyecciones que podemos ver. ¿Cómo realizamos estas vistas o proyección de vistas? ¿Sí? Inicialmente tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Aquí entonces decidimos que vamos a establecer estas caras o estas vistas. ¿Cómo lo vamos a realizar? El primer paso es identificar las caras por colores. Es decir, aquí voy a tener mi vista de planta, mi vista de perfil, recordemos el frente, y mi vista de lado de alzado. Si yo lo veo de perfil, todo lo que yo vea desde aquí al elemento va a ser azul. Entonces yo digo, voy a ver esta cara, ¿no? Porque está de este lado, y voy a ver esta cara. Entonces yo la pinto de color azul. De alzado digo, voy a ver entonces esta cara, voy a ver esta cara y voy a ver parte de esta rosada, que es el plano inclinado que está allí, ¿sí? Y aquí va a ser la vista desde superior o vista de planta. Voy a poder ver esta parte, ¿no? Que la voy a delimitar de color verde, pero también voy a ver una parte de este plano inclinado, por eso le he dado otro color, porque a él lo voy a ver desde la parte de alzado y lo voy a ver desde la parte superior. Entonces, por eso le he puesto otro color. Ahora, si ya lo tenemos delimitado por colores de esta manera, nos va a ser más fácil hacer esta proyección. Aquí el segundo paso sería denominar y proyectar estas vistas. Denominar qué es, que le voy a poner una letra. Les voy a decir que esta parte azul va a ser la parte E y que esta va a ser la F, ¿no? Y así sucesivamente les voy a colocar una letra. ¿Y cómo lo voy a proyectar? Entonces lo voy a hacer como si sacara solamente esta vista aquí afuera, como si yo me parara enfrente de la figura, lo que vería E y vería F. Y eso lo voy a dibujar en mi vista de perfil. Igualmente, entonces desde arriba yo voy a ver a D y voy a ver parte de A. Y en la vista de alzado voy a ver a B y a C y una parte de A. Esto es como si lo sacara yo, como si lo proyectara hacia afuera sobre un plano. Este sería mi paso 2. Ya en mi paso 3,
Yo hago de cuenta que que nuestra figurita está dentro de un cuadradito transparente, ¿sí? Dentro de un cubito transparente. Y voy a dibujar por fuera de ese cubito transparente lo que yo veo o lo que yo vi, ¿sí? Mi vista de perfil, mi vista de alzado y mi vista de planta, ¿no? Y eso es una cajita. Y esa cajita yo la voy a abrir y lo voy a localizar en un plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? El plano, como es una cajita, yo lo voy a abrir y me va a quedar en la parte superior la vista de perfil, la vista de alzado y la vista de planta. Los voy a colocar en este orden después de que ya las haya proyectado y las haya dibujado en un plano. ¿Cómo quedaría mi vista ortogonal de mi figurita? Entonces recordemos, en la parte de perfil de frente queda aquí en esta parte. Puedo identificarla. La puedo poner aquí o aquí, de acuerdo a cómo lo requiera presentar. Entonces aquí estoy viendo mi vista de perfil, aquí cómo quedó mi vista de planta y aquí cómo quedó mi vista de alzado o de lado. Entonces esto sería como lo que tendría que representar yo allí. Aquí ya tendría mis vistas ortogonales. Entonces es importante que sigan estos pasos, ¿sí? Ya cuando ustedes realicen esto varias veces, ¿sí? Practiquen esto, em, intenten ver figuras de este tipo y realizar estas vistas, estas proyecciones para que ustedes cojan la práctica de cómo se vería algo en estas vistas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues este tipo de ejemplos, de sólidos, ¿no? Y cómo quedaría. Entonces miren que es muy importante el tema o facilita hacerlo con el tema de los colores y con el tema de las letras. También tengan en cuenta que estos planos, cuando son planos inclinados, se pueden ver desde diferentes ángulos, ¿sí? Y se van a ver representados de esta manera. Si ves aquí, esta distancia es igual a esta, entonces vemos que nos daría un cuadrado, ¿sí? De frente. Pero también vemos que desde arriba, un plano inclinado, pues también se va a ver. Y se va a ver teniendo en cuenta este ancho que tenga esto. Entonces, este va a ser este mismo ancho, ¿sí? Este ancho, pues va a ser este. Entonces, ahí se va a ver este plano tanto en la vista de alzado como en la vista de planta en este caso. Esta sería nuestra vista ortogonal. Otro tema muy importante es el tema de la escala, ¿sí? El tema de hoy vamos a abordar pues estos dos temas, digámoslo así, que es el tema de las vistas ortogonales, que es muy importante y digamos que es algo que se maneja mucho, ¿sí? O que se debe tener mucho en cuenta en el tema del dibujo técnico. Ya pasando el tema mucho más de cartografía y demás, entonces debemos tener en cuenta que existen las escalas, o es decir, en los mapas, cuando nosotros vamos al IGAC, por ejemplo, que es la entidad que maneja todo el tema de cartografía a nivel nacional en Colombia, eh, ellos manejan también, o en general, digamos a nivel mundial, se utilizan también estas escalas. ¿Y qué es una escala? Es la relación que existe entre la dimensión lineal de un elemento, como se representa en el dibujo, y la dimensión real del elemento como en la vida real, ¿sí? Entonces, es esa dimensión en mi mapa que me está representando en nivel real. Tenemos tres tipos de escalas, ¿sí? La primera es la escala natural y es una escala 1 a 1. Es decir, por ejemplo, 1 centímetro en mi plano es 1 centímetro en la vida real. Entonces, esta es escala natural, es decir, que representa exactamente igual en la realidad que en el mapa.
Existen las escalas de ampliación, cuando los elementos son muy pequeños y debemos ampliarlos pues para que se puedan ver. El tema, por ejemplo, la nanotecnología. La escala natural se aplica para temas que no requieran, digamos, ese tema de ampliar o reducir, o sea, que sean como a tamaño real, que se puedan, que quepan en un mapa. La de ampliación entonces son para elementos muy pequeños que para poder ser visualizados requieren ser más grandes en el plano, ¿sí? Como el tema que les mencionaba de la nanotecnología. Y la escala de reducción, que es la que más utilizamos a nivel cartográfico, pues significa que en un mapa podemos representar un área de terreno muy grande, ¿sí? Hay mapas que representan municipios, departamentos, el país, entonces debemos reducir eso para poderlo mostrar en un mapa. Entonces, estas son las escalas de reducción. Entonces, ahí el ejemplo, pues son los mapas topográficos, los mapas cartográficos. Esos serían los tres tipos de escala que podríamos manejar. ¿Qué tipos de escala existen? Sí, aparte de estos, pues también los podemos ver representados en una escala numérica. ¿Sí? En los mapas generalmente lo que encontramos es una escala numérica de este tipo y una escala gráfica. En la escala numérica, lo que tenemos es que en el mapa, ¿sí? O que hay una unidad real, ¿sí? Por 10.000 en este caso es la unidad representada en el dibujo. Es decir, por ejemplo, 1 centímetro en mi mapa equivale a 10.000 centímetros en mi terreno. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Entonces, que yo estoy representando pues esos 10.000 centímetros que son en la vida real en el terreno como 1 centímetro en mi mapa. Entonces, esta es la escala numérica, es la que más se utiliza a nivel cartográfico. Y es importante que ustedes la conozcan, que la manejen, para poder saber el tipo de estudio que van a realizar, qué escala van a utilizar, ¿sí? Hay escalas grandes y escalas pequeñas. Es decir, dependiendo del estudio que se vaya a realizar, esta escala o el material que nosotros, la cartografía que nosotros seleccionemos, va a tener que tener una cartografía o una escala de la cartografía a cierto nivel. ¿Sí? También, entonces, es importante mencionar pues, que estas escalas se escriben en el mapa, es decir, allí la encontramos, ¿sí? Para poder referenciarlas. Hay estudios específicos que requieren cierto nivel de escala. Por ejemplo, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, ¿sí? Los PONC. Esos estudios requieren una escala mínimo de 1,25.000, que quiere decir que una unidad en mi mapa corresponda a 25.000 unidades o, por ejemplo, 1 centímetro en el mapa corresponda a 25.000 centímetros en el terreno. Eso, pues ese tipo de estudios ya, digámoslo así, que requieren ese tipo de escalas, ¿no? También entre más grande o más pequeño sea este número, pues nos indica que la escala es mayor o menor. Si este número es más grande o es muy grande, significa que la información que yo voy a tener en el mapa es poco detallada, ¿sí? Entre más pequeño sea este número, significa que la escala o que el detalle del mapa que estoy viéndole la escala es mayor. ¿Sí? O sea, entre menor sea este número, mayor el detalle que yo tenga. Eso es importante saber, ¿sí? Cuando son estudios, por ejemplo, 1.2000, 1.2500, 1.5000, son ya para estudios a nivel urbano, entonces son mucho más detallados, ¿sí? Aquí si yo menciono, por ejemplo, un estudio, un mapa que esté a escala 1.500.000, ¿sí? Que es información muy general. También tenemos la escala gráfica, ¿sí? La escala gráfica tiene dos partes.
una es un cuerpo y otra es un talón. Es decir, esto aquí me representa que de aquí a aquí va a medir 500 metros, ¿sí? En, es decir, en el mapa yo tengo mi escala gráfica. Si yo comparo o utilizo esta reglilla dentro del mapa y yo mido este espacio que hay aquí entre 0 y 500, pues en la vida real van a haber 500 metros, ¿sí? Aunque aquí, pues de acuerdo a esta escala, haya por ahí 1 centímetro. Entonces, igual, de aquí a aquí voy a tener 1 kilómetro, ¿sí? En mi mapa. O sea, en mi mapa van a ser estos 2 centímetros, pueden ser, pero em, en la vida real esa distancia va a ser 1 kilómetro. Entonces, generalmente se utilizan las dos, o el uso se hace de las dos escalas en los mapas que maneja el IGAC. Entonces, aquí lo que les mencionaba, ¿qué escalas tienen mayor o menor detalle? Si hablamos de una escala 1-10.000, como el ejemplo que veíamos, vemos que son estudios de tipo detallado, ¿sí? En los cuales en el mapa 1 centímetro va a equivaler a 100 metros, ¿no? Porque así 1 centímetro en mi mapa equivale a 10.000 centímetros, significaría que serían, si lo pasamos a metros, significaría que son 100 metros. 1 centímetro en mi mapa equivaldría a 100 metros en la realidad, ¿sí? Entonces, igualmente, si tenemos una escala 1/25.000, que es como la que se usa para hacer los PONCAS, en el mapa, pues 1 centímetro tendría 250 metros y se utilizaría en estudios de tipo semidetallado, ¿sí? No es tan detallado como el 1/10.000, que sería como el más recomendable para ciertos estudios ambientales, pero sí, pues tendremos cierta información que nos sirva, por ejemplo, para el tema de los PONCAS. Si yo manejo una escala 1/100.000, digámoslo así, que sería de tipo general. O sea que por 1 centímetro en mi mapa tendría 1.000 metros en el terreno. Esto que hablamos aquí en la altura de vuelo corresponde o nos dice esa información, o para hacer un mapa se debe tomar primero que todo unas fotografías aéreas, y eso conlleva más procesos en los cuales pues terminamos teniendo nuestro mapa, ¿sí? Para eso lo que nos muestra entonces es, por ejemplo, que para esta altura se requeriría ir, por ejemplo, en un helicóptero, ¿sí? A esa altura que vuela el helicóptero, es decir, bajo. Para esta altura, entonces, como de una avioneta, mucho más alto. Para esta, eh, como un avión, ¿sí? Entonces, vean que cada vez, entonces, obviamente, entre más altura se requiera para hacer estos mapas, menos información se va a tener o menos detallada va a ser la información. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan estas escalas y que las entiendan como cartográficamente cómo se manejan. Igual, una escala 1/500.000 son ya solamente de tipo exploratorio, quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale a 5.000 metros. Entonces ya son análisis como a nivel del país. Y esos ya se pueden, no, la altura de vuelo ya es por satélites. Entonces, ya con satélites es que se saca ese tipo de cartografía. Entonces, menor detalle entre más grande sea el numerito, ¿sí? Porque más diferencia va a haber, entre más se acerque al uno, pues más real va a ser el valor. Es decir, si tenemos una escala 1, sería que 1 centímetro en el mapa sería 1 centímetro en la realidad. Entonces, entre más se acerque este número, entre más disminuya, más detallada va a ser la información, y más cercano va a ser el plano a la realidad, ¿sí? Esto entonces recordemos que es pues, importante en el tema de cartografía
y de representación de mapas. Y que el IGAC pues es la entidad encargada de elaborar estos mapas, ¿no? Ellos entonces estandarizan sus mapas y también solicitan que siempre tengan estas escalas para que las personas puedan conocer el nivel de detalle y puedan seleccionar el nivel de cartografía que requieren para sus estudios, ¿no? Existen cartografía o mapas más detallados o imágenes para hacer cartografía más detallada que esta, dependiendo del tipo de estudio. Si ya es un estudio muy puntual, existen imágenes satelitales que tienen mucha mejor resolución, pero pues hay que pagar por ellas. Pero generalmente cuando se hace un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se utiliza cartografía pues más detallada, ¿sí? Y para eso se consiguen o se compran diferentes imágenes satelitales que permitan mayor detalle. Y sobre esas, pues se elabora toda la cartografía ya en la escala que se requiera. Pues en conclusión, pues vemos que aunque los objetos tengan 6 vistas, ¿no? Solo o para hacer esa proyección ortogonal, pues basta solamente con analizar 3 de esas vistas. Entonces, ¿cómo lo vimos? La vista superior, la vista como de frente y de lado. Y eh, pues, se complementa el ejercicio con la perspectiva isométrica. En el dibujo técnico pues, no se hace, se hace obligatorio dibujar a escala e indicar cuál escala estamos utilizando. Entonces, recordemos que este uso de las escalas es muy importante y cuando ustedes también estén elaborando cartografía o mapas y demás, deben trabajar en escala, ¿sí? Porque generalmente los elementos son más grandes que que lo que podemos representar en un mapa. Entonces, casi siempre se va a tener que hacer una escala de reducción, ¿no? Y tenemos que indicar cuál es esa escala. No simplemente dibujar o presentar un mapa, es obligatorio presentar la escala a la cual se está trabajando. También sabemos que en cartografía pues se representa algo real. Ustedes están representando un área, una montaña, un río, ¿sí? En este caso pues hay variables naturales y artificiales en una porción de un terreno, ¿sí? Esa representación debe cumplir con aspectos universales para su correcta interpretación. Es decir, existen a nivel mundial códigos o símbolos como lo son, por ejemplo, una línea eh, punteada para un camino o una línea de color azul para un río. Sí, existen este tipo de símbolos que es importante también utilizarlos, ¿no? Que son aspectos universales. ¿Por qué? Porque la cartografía existen 2 tipos de cartografía, ¿sí? Una que es topográfica y otra que es temática. En la cartografía topográfica es importante siempre que se represente todas las variables y que existan las leyendas que expliquen qué es cada cosa. Entonces allí es donde utilizamos las líneas, los puntos, ¿sí? Los polígonos, los cortes para poder representar una porción del terreno de la mejor manera en un mapa, ¿sí? Y que sea entendible, ¿sí? Que no que se utilicen de pronto lo que se nos ocurra para identificar cosas, sino tener en cuenta como ese tipo de líneas, ya de simbolismos que se tienen a nivel universal para que se pueda interpretar algo que nosotros realicemos. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Primero, conocer los elementos o los elementos que vimos el día de hoy, que son los puntos, saber que estos puntos se pueden representar a nivel de dibujo técnico, las líneas que son la unión de muchos puntos, entonces las líneas las vamos a encontrar, como les comentaba, en toda la cartografía. Vamos a encontrar ríos, carreteras, líneas de nivel, que son las líneas que nos indican la altura del terreno. Todo eso, entonces por eso debemos saber qué es una línea. Varias líneas nos van a formar polígonos y cuando estemos manejando cartografía,
sobre todo a nivel temático, es cuando vamos a utilizar muchos polígonos. ¿Sí? Entonces es importante saber que los polígonos son la unión de varias líneas cerradas. Entonces allí también vamos a utilizar mucho los polígonos. Y el tema pues ya de las proyecciones ortogonales, ¿no? Para poder saber cómo vemos nosotros desde la parte superior, desde la parte frontal y la parte de lado. La escala, entonces es importante conocer, saber que esas escalas entonces indican el detalle de la información que yo tengo en un mapa, que cuando yo vaya a desarrollar un mapa debo indicar a qué escala estoy trabajando, a qué información estoy mostrando y que allí se representa algo real en el tema natural o en el tema pues de los accidentes topográficos y demás. ¿Alguna bibliografía recomendada? Igualmente ustedes tienen acceso a las bases de datos y allí pueden encontrar mayor información o mayor bibliografía recomendada. También en su módulo pueden encontrar mayor información, mayor bibliografía recomendada. Pues aquí hay unos ejemplos que es un documento sobre pasos para dibujar vistas, ¿no? El dibujo técnico sobre sus principios generales de presentación, que es del ICONTEC. Recordemos que el ICONTEC es pues una entidad que genera documentos técnicos, o por lo menos estas son normas técnicas colombianas, significa NTC, y pues ahí existen algunas normas técnicas colombianas para este tema del dibujo técnico. Aquí les referencio algunas. O también la documentación técnica de productos, ¿no? Eh, entonces, pues allí pueden consultar este tipo. Recordemos que también tenemos acceso a esta base de datos del ICONTEX si requieren mayor información acerca del tema. Les agradezco mucho. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y espero verlos en una próxima videoclase.